José Manuel Betancor, técnico administrativo, agente de viajes, dirigente político, deportivo, directivo de club deportivo. Mi personaje de hoy nacido en un año del siglo pasado en el barrio de Escaleritas, hombre hecho a sí mismo, inquieto en su actividad. Fabricante de iniciativa, durante casi 60 minutos tendremos la posibilidad de entrar en su mundo. Y estoy seguro que ese viaje al interior de José Manuel nos permitirá pasar una verdadera sensación de bienestar escuchando sus vivencias y su gran quehacer a favor de esta sociedad. Desde muy joven tomó compromiso de su tierra, de su defensa en contra de la injusticia y, por otro lado, su preocupación en construir un mundo mejor y sostenible. A pesar de estar integrado desde hace muchísimos años en la política activa, ha caminado siempre en contracorriente de los intereses que le han intentado inculcar y ha preferido, en muchos casos, que le condenaran al ostracismo que ir en contra de sus intereses, que eran la lógica que él aceptaba. 60 minutos que nos darán para entrar en ese interior íntegro, lleno de muchas historias constructivas que desde su inicio de existencia José Manuel ha sabido siempre llevar a buen puerto. José Manuel, tú naces en Escaleritas. Sí. ¿Cómo recuerdas aquella infancia, de los años 60? ¿Cómo la recuerdas? Hombre, yo creo que fue una época dorada para la infancia, porque aparte que jugábamos mucho, teníamos amigos, pero de los que jugábamos en la calle, desde que salíamos del colegio, como antes no había deberes, nos pasábamos la tarde jugando a todo según la temporada, desde el fútbol a la acogida, al boliche, a lo que fuera, porque realmente fue una época que vivíamos en la calle. Recuerdo una vez cuando el ayuntamiento cambió las pantallas, que todavía existen, que fue una fiesta porque la calle era lúgubre, tenía un poquito de luz y pusieron las grandes pantallas de luz y nos dieron las 12 de la noche allí sentados en la calle hablando y jugando, y todas las madres asomadas, porque de verdad que fue una infancia muy, muy cercana, muy de familia. Y eso es lo que ahora en la zona donde tú vivías tenías la ciudad infantil de tráfico. Sí, tenemos el parque infantil. El parque infantil estaba justo en la calle Obispo Frías, donde ahora está el pabellón, que tenía incluso su pequeño velódromo. Claro. Y había una academia que te enseñaban allí, sí, la autoescuela. Iba un policía, llamar a un vecino. E iba el padre de Pedro Rey. De tu colaborador. Sí. Sí. Y Pedro. Y era toda una ciudad señalizada con sus estados, sus pasos. A mí me hacía ilusión, ¿no? Porque te hacía ilusión ver aquello allí. Tenían hasta una maqueta de guagua. Sí, tenía guagua, tenía coches antiguos, como una especie de coches antiguos que iban dos, y eran naturalmente de pedales, porque no era. Pero sí había una vida en todo ese entorno muy, muy infantil, que es lo que tú me preguntabas. Y de verdad ¿Cómo recuerdas tú las Navidades? Muy de familia. En mi casa siempre, y todavía por suerte se mantiene. La noche de Navidad era todos allí con mis padres. ¿Pero tú sabías que llegaba la Navidad por las truchas? Hombre, por la Navidad era cosas, tres meses antes contando los días, y en el colegio con los amigos contando los días y ya previendo lo que ibas a pedir para Reyes, que lo que tú pedías para Reyes, lo que te venía eran dos cosas distintas. Pero oye, la ilusión, y además con un juguetito ya éramos los más felices del barrio, y después mucho equipaje de fútbol y cosas de estas, ¿no? Sobre todo porque el día de Reyes todo el mundo salía a la calle para enseñar lo que le habían regalado. Claro, y jugar. Quiero decir, lo primero que hacía es despertarte muy temprano, con tus hermanos, abrir lo que fuese. Si era equipaje de fútbol, pues ya te equipabas, y salir a la calle con los amigos y el balón, y ya pasarte el día fuera de la casa. Era muy, muy, como te decía, muy entrañable por la amistad, todavía por suerte. Eso se ha llevado hasta estos tiempos. Tengo de esa época, incluso tenemos lo que decimos un WhatsApp de Ignacia de Lara, de todos los amigos que somos de la misma época en la calle, porque fue muy cercano, ¿no? La noche de Reyes se sufría mucho pensando que iban a llegar, que no llegaban los Reyes, que
Que a las 4 de la mañana le tocabas a tu padre para que se despertara. ¿Cómo era aquello? Te puedo contar como anécdota que mi hermano, el más cercano a mí, que me llevaba 2 años, y yo éramos los que más compartíamos los Reyes, porque los demás ya eran un poquito más mayores. Pero para asegurar que nos levantábamos juntos, que uno despertaba al otro, comprábamos una linterna y uno guardaba la linterna y otro las pilas. Entonces, de tal forma que tú no te podías levantar, te podías levantar pero sin linterna. Entonces, nos despertábamos, montábamos la linterna, de noche todavía, naturalmente, y íbamos a ver los Reyes, porque pero sin que, la que tus padres se levantaran, ustedes ya no, pero nosotros. Los padres dormidos, porque ellos normalmente, como hacemos nosotros ahora, salían con los amigos la noche de Reyes, colocaban los Reyes y se quedaban a dormir. Y entonces nosotros allá a las 6:30 de la mañana ya estábamos en planta, porque a las 7:30 te estaban tocando la puerta a los amigos para salir a la calle. O sea que ya a esa hora ya veíamos si eran coches, si fuese lo que fuese, ya estábamos jugando antes de que llegaran los amigos para salir a la calle, ¿no? ¿Tu encuentro con el colegio cómo fue? Yo entré a los 6 años, además me acuerdo, siempre tengo una imagen con mi madre en la puerta, cuando iban mis hermanos, yo era el más pequeño, cuando mis hermanos iban al colegio, que era el de Isabel la Católica, ahí en la parte baja de Escalerita, y yo decirle a mi madre que yo quería ir al colegio. Y por suerte, con 6 años me fue muy bien. Nunca repetí, incluso salté de curso. En aquella época era un poco extraño, porque yo no pasé por segundo, yo no pasé por cuarto, me iba pasando, tanto así que a los 11 años yo tenía que haber ido a segundo de bachiller, pero por el profesor de turno se fue de vacaciones, no firmó, entré en primero de bachiller con 11 años, pero y además fue una época donde el maestro era muy cercano, los conocía, a don Agustín, a don José, a don Pedro, y fue doña Carmen, que era la directora, que en aquella época, desde que oías unos tacones en el pasillo, que venía doña Carmen, entonces todo el mundo se metía en clase y todo el mundo callado, porque en aquellos pasillos grandes oías venir a la directora. Pero los recreos eran recreos, jugábamos en los recreos a todo, si apareció un balón entonces ya éramos los dueños, ¿no? Pero era muy de amistad, muy cercano, compartiendo siempre el mismo pupitre. ¿Al instituto llegaste al de Escaleritas o al Alonso Quesada? Al famoso Alonso Quesada. Sí, yo fui el viejo. El viejo, sí. Yo fui al Alonso Quesada, incluso en la época que el Pérez Caldós y esto estaba, fue la única época que habían alumnas. Había niñas en el colegio. Fue cuando yo llegué, que fue una sorpresa, porque no estábamos acostumbrados en el colegio a convivir. Y el Tomás Morales y el Pérez Caldós eran separados de Isabel de España. Sí, pero allí nosotros, por la época aquella de obras, de institutos y demás, cuando llegamos y además uniformadas, claro. Habían niñas con falda, y fue la primera sorpresa, porque en el colegio estábamos, y además por valla, estábamos separados los niños con las niñas, ¿no? Y allí en el instituto ya convivíamos en el instituto, y fue también una experiencia muy buena, muy buena. Fue distinta, fue dura, por lo que te decía de la cercanía del maestro al profesor de instituto, que era uno por clase, y además le importaba un pepino y te suspendía si tenía que suspenderte. Sí, además nunca había acercamiento a preguntarte si tenías si suspendía, era problema tuyo. En septiembre te esperaba, y si no, de repetir. No, a repetir, Yo por suerte nunca repetí, pero sí ese fue el choque, ¿no? Primero encontraste con niñas conviviendo, y después que el profesor era un profesor que venía 50 minutos, se iba y tocaba el timbre. Y por asignatura. Claro, tocaba el timbre y te venía otro. Y no había una relación personal. Con el más que teníamos era como con el de gimnasia, educación física ahora, que era con el que más convivíamos, con el que más teníamos. Incluso hicimos el equipo de baloncesto, y de allí salimos. De allí empecé yo a hacer mis pinitos en atletismo, a correr. Bueno, correr era correr por el Barranco de la Ballena. Claro.
Nada, no pensemos que y jugar al baloncesto era en la cancha aquella de cemento que tenían dos aros, y después ya hicimos el equipillo, no me acuerdo del equipaje, negro y amarillo, como decía Alonso Quesada. Y competían contra los institutos. Competíamos en competiciones salesianos, institutos. Sí, en Loyola, me acuerdo de ir al campo de Loyola allá en Vegueta, que era, para, imagínate, de escalerita ir a Vegueta en aquella época. Pero fue, ya le digo, fue con el que más relación cercana tuvimos. Yo creo que de ahí me viene toda mi afición al deporte. Al deporte. ¿Cómo era la adolescencia? ¿Cómo era el encuentro con las niñas? ¿Cómo eran las reuniones? ¿Cómo era aquello? Yo fui muy precoz. Sí. Ya desde pequeño tenía ahí una media amiga en clase, en la calle, que el problema era la distancia, porque ella estudiaba en el Isabel de España y yo en el Alonso Quesada, y ahí no hubo una gran cercanía y vamos, ella se dedicó más a estudiar, bien hecho por ella, se dedicó más a estudiar y tal, pero ya con mi mujer actual la conocí con 16 años. O sea que, ¿y qué la conociste? ¿En una reunión? No, matriculándome en el instituto. Ella estaba haciendo la matrícula del hermano y yo estaba matriculándome nocturno, porque ya con 15 años ya yo empecé a trabajar. Y me estaba matriculando y allí fue en la fila, nos conocimos, empezamos a hablar y así llevamos 45 de casados y 6 de noviazgo, o sea que llevamos unos años, ¿no? Tú, bueno, pasas tu adolescencia y después combinas los estudios con el trabajo. Sí, con 15 años era la época. Mi padre me pone a trabajar y además en una farmacia, aprendí en una farmacia, que no me gustaba. Primero porque la guardia, pero porque no me gustaba, no era mi y se cobraba poco, ¿no? Bueno, te puedo decir que mi primer sueldo fueron 2.500 pesetas. 2.500, ¿cómo aprendí? Como aprendiz. Calcula la hora en euros para que veas. Pero me dieron una oportunidad, un vecino que trabajaba en una agencia de viajes, que necesitaban un botones, 16 años. Bueno, no los había cumplido. Y ya me puse a trabajar de botones en la agencia de viajes y ahí fue mi vida. El botones de aquella época era para los recados, ¿no? Nosotros como era una agencia de viajes receptiva, más que nosotros, yo no hacía recados, realmente llevaba facturas, llevaba las reservas a los hoteles, me recorría toda la ciudad llevando las reservas a los hoteles y eso siempre fui bastante desinquieto como decíamos nosotros, y lo que hice fue ir aprendiendo mucho dentro de la agencia para yo sabía que allí podía tener futuro y por suerte esa fue mi vida laboral, salvo el pequeño lapsus en el gobierno, toda mi vida laboral de 47 años transcurrió en la agencia de viajes. Y en la misma compañía. Y en la misma compañía, en la misma empresa, pero ya te digo, empecé de botones y terminé como director de venta y director de sucursales, director de grandes cuentas. O sea que cuando yo me fui era el segundo a bordo dentro de la agencia, claro. Y fue un aprendizaje personal. Realmente fue... pasé por todos los departamentos, reserva, administración, informática, y me hice mis propios programas informáticos. Fue un desarrollo, hubo un espacio de tiempo donde la agencia tuvo un grave problema porque en un año habían tenido 4 directores en Fuerteventura y yo levanté la mano. Pues intentamos. El director general vio la oportunidad de que es una persona conocida, una persona que ya era de la casa, y a ver cómo sale, y allí salió. Estuve del 88 al 99 dirigiendo 5 oficinas en la isla de Fuerteventura y se le consiguió una estabilidad a la isla de Fuerteventura, que era una isla muy, muy grande para la empresa, porque teníamos 5 oficinas y teníamos turoperadores y fue una época bastante dura, porque conseguir personal y conseguir material en la isla de Fuerteventura en el año 88 no era fácil, casi medio de tierra y con la telefonía. Yo recuerdo que en una época nos quedamos sin teléfono
y tenía desde Morrojable, que era donde estábamos, ir al Hotel Los Gorriones, que está por la zona de Costa Calma, a llamar por teléfono, a pasar todas las reservas y pasar todo, ir y sentarme en la cabina del hotel con el teléfono fijo aquel a hacer todas las llamadas, porque es que había muchísimas carencias en aquella época. Fue una época para mí súper atractiva porque aprendí muchísimo de los inconvenientes que tenía. Porque además tú, ahí cuando entras, estabas estudiando, llega un momento que dices, se acabó los estudios. No, como ya terminé el bachiller superior, pero no me veía metido en la universidad porque ya en esa época fue cuando ya me fui a Fuerteventura. Lo que sí hice fue terminar el grado superior de formación profesional. Lo terminé con eso y eso es lo que es. Me hice un máster MBA de turismo allí en la isla de Fuerteventura y eso es lo que el bagaje de estudios que yo tengo. Yo te digo, me hubiese gustado hacer algo más, y además la sociología era lo mío, me gusta la política y me hubiese gustado hacer sociología y todavía en algún momento me lo planteo si no estoy a tiempo de, por lo menos para mí, hacer sociología. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Acabamos de escuchar a José Manuel su infancia, que él recuerda con cariño, sus navidades como el más pequeño de sus hermanos, cómo llegaba el Día de Reyes que esperaba con ilusión todo el año. Su incorporación al mundo escolar que tuvo que combinar a los pocos años con el mundo del trabajo. En ese quehacer de botones en su agencia de viajes, que al fin y a la postre seguirían con más de 30 años que le llevaban a las labores de dirección. Su adolescencia y juventud, su encuentro con Rosy, que le llevaría a una continuidad de más de 40 años. A medida que ha ido transcurriendo la conversación, nos vamos dando cuenta que la sencillez y humildad que transmite nos va ganando poco a poco y nos deja en ese estado que el tiempo parece que no camina, que se ha estancado y que todo se concentra en José Manuel. Nos queda mucho que escuchar sobre toda esa extensa y férrea actividad y creatividad que ha marcado su vida. Su paso por el deporte, sus traslados a Fuerteventura, su paso por la dirección política, en fin, vamos a seguir escuchándolo.
Esté atento, señor telespectador. Merece la pena. José Manuel, estábamos, antes de ir a Fuerteventura, de casa. Sí, allá en el año 80. En el año 80. Y además me casé un número redondo porque así cuando me preguntan es fácil el cálculo. Claro. Lo normal es que se te olvide y haces así, ¿no? Así, año 80, pues ya está, 45. Habla con 22 años. Porque antiguamente, claro, hoy ya la gente acude al casorio, que se llama en Canario, pues casi a los 40 años, o 30 y largo. Pero en aquella época, ya con 22 años, ya era Sí. un hombretón, ya había Hombre. salido al cuartel, ya se había hecho todas las historias, y van llegando los niños. Sí, estuvimos 3 años, porque en nuestra época ya de soltero éramos bastante libres en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Estábamos con un grupo folclórico, con muchos amigos, con el tema de los rallies, que siempre estábamos de un lado para otro, nos gustaba viajar entre islas. Y lo que sí hicimos fue casarnos y tener un poquito más de libertad todavía, que fue 3 años que mantuvimos sin tener niños, y nos dio esa libertad que ya teníamos de soltero, pero bueno, o sea que con los padres es distinto, o era distinto en aquella época. Ahora ya eso ni se piensa, pero nosotros sí lo teníamos que pensar, y ya digo, nos casamos en el 80 y en el 83 viene el primer niño, y el segundo niño en el 86, que se iban 3 años. Y 2 niños. Más o menos. Y dos varones, sí. Y al final desististe de buscar la parejita, ¿no? No, y además siempre me preguntaban, recuerdo cuando me venía el segundo, que en aquella época no sabía lo que tenía, ya casi al final ya un poco podía saberlo, pero siempre me decía, ahora la parejita, yo, sí, la pareja de 2, pero yo quería lo que tuve, porque si hubiese sido niña me hubiese gustado tener 2 niñas. En este caso era un varón, tenerlo, porque fueron 2 amigos, toda su infancia. Además tuvimos la época esa que si quieres luego comentamos, de Fuerteventura, y me fueron con 1 y 4 años, y sin conocer a nadie, y fueron dos amigos toda su infancia. Jugaban a lo mismo, les gustaba lo mismo, practicaban los mismos deportes, y eso yo creo que facilitó muchísimo la infancia de ellos también, porque por eso yo siempre lo planificaba. Un niño y una niña tienen que tener 2 habitaciones separadas. Los gustos son distintos, las amistades son distintas, mientras que en este caso tuve la suerte de que los 2 caminaron juntos y, lo digo, practicaban deportes juntos, estudiaban juntos, iban al colegio juntos, iban solos, porque tenían la suerte de vivir en Morrojable, que estaba el colegio a 2 pasos, y no tenían que cruzar, no tenían que nadie, ellos se iban juntitos de la mano al colegio. De verdad que en ese sentido, hombre, te ata el tener hijos, pero por suerte no nos fue mal, porque además fue casi nacer el segundo, irnos a Fuerteventura. Tu paso por Fuerteventura, y ahí te encuentras con el deporte directivo. Sí. ¿Cómo te encuentras con eso? Bueno, directivo y activo, ¿no? Rosy, mi mujer, se hace monitora de atletismo. Yo me vinculo al equipo de fútbol, a las Jandías de fútbol, como vicepresidente, bueno, como colaborador, como vicepresidente, como presidente, al Club de Lucha Jandía como vicepresidente, como presidente, que es de donde salgo a la dirección. Monto un club de artes marciales, el Club de Artes Marciales El Jable, que todavía existe y está funcionando, porque practicaba karate junto con mis hijos, hacíamos karate, hacía atletismo, mis hijos hacían atletismo, teníamos un equipo de baloncesto en el que yo colaboraba, y porque era muy difícil conseguir entrenador y directiva, yo colaboraba, pero el paso importante en el deporte en Fuerteventura fue la unificación, el proyecto de unificación del Playas de Jandía, que eso sí que fue un espaldarazo. Claro, porque ahí se unió el atletismo con el fútbol, fueron con la 9 lucha. Modalidades deportivas, todas las modalidades de pájaros, todas, incluso haciendo un sacrificio por el club de La Pared, que era el equipo de tercera, para entregarnos esa categoría, y porque claro, era un equipo naciente, no teníamos categoría.
Y entonces la pared fue el que entrega la categoría para que el Playa de Jandía la acoja. Y ese mismo año ascendemos a segunda vez. Fue un espaldarazo. El atletismo, los dos equipos en división de honor, el karate participando en competiciones españolas, nace el balonmano y un poquito el baloncesto ya existía. Y fue de verdad, y después empezamos a intentar montar las escuelas de vela, que ahora ya existen, las escuelas de vela en el muelle, porque no teníamos vela. Y así, de verdad que fue una época para mí, un paso de gigante en el mundo del deporte, porque además tuvimos el honor de recibir el premio del Consejo Superior de Deporte por los méritos deportivos y entregados por el rey, y fue algo espectacular, porque fue un reconocimiento a un trabajo que es una pena que políticamente se lo cargaron. Era una época de asamblea majorera, después apareció el PSOE y no le gustaba, y además lo decía en campaña electoral, que el Playa de Jandía había que hacerlo desaparecer, y se lo cargaron. Sigue el club de lucha con las camisas del Playa de Jandía y demás, pero ya no es la unificación, ya no existe la unificación. Estaba el proyecto de Costa Calma hacer la ciudad deportiva, ahora hay un campo de fútbol. Aquello eran unas pistas de atletismo con un campo de fútbol. Era un proyecto totalmente ambicioso donde casi ya estábamos cogiendo toda la isla, porque el karate ya estaba en Corralejo y en Puerto Rosario, el atletismo ya estaba en Puerto Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, y fue una época de desarrollo del deporte de la isla de Fuerteventura espectacular, además de una forma donde teníamos claro que en una zona turística donde los menores tenían dinero, los padres ganaban mucho dinero en aquella época y los niños tenían acceso a todo. Y entonces la mejor forma de alejarlo de la parte peligrosa de ese todo era el deporte. Y teníamos a los niños enganchadísimos al deporte. Allí no había otra función que hacer deporte. Y estaban todos los niños. Y tú sabes lo que a un niño le dice que tienes que estar a las 6 de la mañana para jugar un partido de fútbol en Corralejo. Ese niño por la noche tiene que dormir. Y eso fue una dinámica en la que de verdad que el municipio de Pájara se integró totalmente, y el ayuntamiento y el cabildo lo que hacían era concentrar todas las ayudas en un solo club que nosotros administrábamos, y salía más barato el equipo de segunda B que el de tercera, porque claro, una administración única, y a la hora de fichar, a la hora de comprar material, fue una época de desarrollo por eso mismo, porque siempre se decía que el Pájara Playa de Jandía era un equipo rico, sí, era tan rico como los 9 clubes. Lo que pasa es que ahora nos estamos ahorrando un 30 o un 40% en administración, y todo se dirigía, todos los presidentes de clubes eran directivos, y había una cúpula, vamos a llamarlo, que era una directiva. Yo salí del club de lucha y ya me integré solo como presidente del Playa de Jandía, y ahí se montó otro compañero, cogió el club de lucha. Pero ya digo, fue un ahorro económico. Tú imagínate que el cabildo nos aportaba ayudas al desplazamiento para desplazarnos durante la isla, y nosotros le dijimos, me deja el dinero de 5 años, y nosotros cogimos y compramos micros, compramos los 3 micros, y con eso movíamos a todos los niños, porque había mucho diseminado. Tú imagínate la pared, la lajita y todo esto, había mucho diseminado, y entonces el monitor iba con su micro, recogía a los niños para ir a estrenar, los llevaba, los recogía para ir a los partidos, y con el dinero que el cabildo nos tenía que haber dado en 5 años, nosotros compramos 3 micros y nos ahorramos. No teníamos que coger guagua, sino con los propios micros movíamos a los niños. Y eso era la dinámica económica en la que el club se hizo grande, porque tenía recursos propios. Llega con 40 y tantos, llegas a la política. Sí. Tú ya en Fuerteventura estabas moviéndote políticamente, y te llega ese nombramiento de director general de deportes del Gobierno de Canarias. Vuelta a Gran Canaria. Sí. ¿Cómo transcurre esa política? ¿Por tu vida, por tu forma de ser, por muchísimas cosas?
Te puedo contar una anécdota que la gente que estamos en política, pocos pueden decir. A mí cuando me llaman, Morrojable, me llaman por teléfono fijo, me llaman desde el partido y me dicen, Betancor, quiero que te vayas a Las Palmas como director general de promoción turística. Yo le dije, no me gusta. Yo soy de turismo, pero la promoción turística no se hace desde el gobierno. La promoción turística la hace la empresa que tiene el gobierno y yo no estoy para tener la maleta de detrás de la puerta, pasaré a la feria. No me gusta. Si tú me dejas hacer la promoción turística, sí. Y entonces tenemos que cambiar la forma de gobierno. Si no, si me dejas la Dirección General de Deporte, yo me voy. ¿Estás loco? Eso lo tiene ICANN en aquella época, yo era de Asamblea Obrera, eso lo tiene ICANN, es imposible, eso no se lo vamos a poder quitar. Yo no te llamé, no pasa nada, yo estoy aquí, tengo mi trabajo, yo no tengo un problema. Al cabo de un mes, Betancor, te vas a la Dirección General de Deporte. Fue una lucha, yo lo sé, muy dura, pero me hacía ilusión. Era un proyecto muy, muy bonito y yo creo que se hizo en esos 8 años con, yo no sé si decirte un tercio del presupuesto que maneja el gobierno actualmente en deporte, se hizo una barbaridad. El edificio de la Dirección General, que ahora es un museo, porque vas y no ves a nadie, en aquella época era un hervidero. Era un hervidero, era una vida continua organizando actividades de congresos, naturalmente competiciones en edad escolar. Por ahí tenía puertas abiertas el deporte en general, clubes, federaciones. Llegaba y le decían a mi secretaria, Betancor está, sí, pasa. No había citas previas, no sé, era la vida que yo pude gozar en la Dirección General de Deportes, ya digo, teniendo campeonatos de España organizados aquí, Juegos de las Islas Europeas organizados aquí, que eran más de 2.000 personas, más de 2.000 críos, alojados todos en un mismo hotel, haciendo todas las competiciones que lleva un campeonato de España. Yo creo que fue una época que no ha vuelto a suceder, y no por mí, sino por el grandísimo equipo que teníamos en la Dirección General de Deporte, que estaba totalmente entregado mañana, tarde y noche. Allí no había, yo recuerdo que en esa época a veces dormía en mi casa. 1 o 2 días a la semana dormía en mi casa. El resto estaba completamente dedicado a lo que era, lo que a mí me gustaba. Y por eso pedí, y de verdad que fue un acierto, porque lo disfruté muchísimo. Se acaba la Dirección General de Deporte, vuelta al trabajo. ¿Lo llevaste bien? Sí, fue la salida de la dirección políticamente no me gustó, cosas que pasan en la política, yo nunca pedí y nunca he pedido, o sea que no pasa nada, fue aquello como dice, los enemigos los tienes en casa, ¿no? Pero bueno, salimos de la Dirección General y ya en la agencia ya no me vuelvo a Fuerteventura. Ya me quedo en Gran Canaria, el director general me pone a su lado, por la experiencia que también había adquirido, las relaciones personales que me habían dado. La Dirección General de Deportes pues me hace ser el director comercial y ya me empiezan a dar, me dan 2 islas, me dan 3 islas, al final ya tengo las 7 islas conmigo porque la empresa tiene oficinas en las 7 islas. Ya me empiezo a hacer con el entramado de la agencia y para nada sigo políticamente vinculado a la organización, pero ya visto más desde fuera y naturalmente colaborando en todo, mayormente en la parte de deporte, que era la que a mí más me ilusiona y de la que más sé, y de la que más me he preparado, porque de turismo sé, de transporte sé, porque son muchos años dedicados al turismo, pero como la pasión es otra, pues yo me he dedicado a lo que realmente me gusta, que es el deporte. Y la empresa, por suerte, me trató a cuerpo de rey desde que me incorporé. No fui un extraño, ¿no? Fui una persona que se integró en todo el equipo, y además con casi 50 personas a mi cargo, que ya venía de dirigir, ya venía de tener equipo, y no me fue un gran cambio, pero sí fue distinto volver a Gran Canaria, volver a integrarme, tener a mi familia cerca otra vez una dinámica, ¿no?
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. A pesar de que conozco a José Manuel desde el principio de los años 2000, sigue sorprendiéndome cómo fue capaz en su querida Fuerteventura de ser el fundador de la unificación de la Unión Deportiva Pájara Playas de Jandía, que marcaría una época en la historia del deporte en la isla de la Maxorata, adquiriendo una notoriedad e incluso a nivel internacional. Su paso por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, marcando unas páginas que hicieron el deporte canario adquiriera un peso a nivel nacional e internacional. José Manuel, a medida que transcurre la conversación, va cogiendo carrerilla, como solíamos decir popularmente, y nos lleva y nos hace entender el mensaje de que si se quiere, se puede, y lo demostraría con sus hechos a lo largo de esa intensa vida. Reconozco que de todos los personajes que han estado conmigo a lo largo de esta serie, José Manuel posiblemente haya sido, con su lenguaje sencillo y entendible, el que más fácilmente nos haya llegado a su interior, sin tener que hacer mucho esfuerzo por parte mía y de nuestra audiencia. Vamos a seguir. Estén atentos, no podemos perdernos nada. José Manuel, te jubilas, ya se acaba tu vida laboral reglada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Yo soy de los activos. Yo sabía que me quería jubilar porque me prejubilé y fue planificado, y lo que sí hice fue rellenar los espacios. Yo políticamente menos, pues ya ahora ya no estoy igual, aunque estoy en el Consejo Social de la universidad, que te quita un poquito de tiempo, pero tampoco tienes que leer muchas cosas, pero no te quite demasiado tiempo. Y después, a nivel deportivo, sigo muy activo
con mi forma de prepararme, de gimnasio, de ir a correr, mantenerme físicamente bien, contigo a través del programita ese que tenemos de No Somos Mayores. Y así tengo bastantes cositas y muchos encuentros de amigos, de desayuno, de comidas, muchos encuentros de gente con las que compartimos políticamente o compartimos deportivamente, porque tengo las dos facetas y me reúno con grupos de amigos y nos pasamos horas hablando de lo que nos gusta y resolviendo el mundo. Y así te puedo decir que tengo la agenda y además la tengo que tomar nota porque muchas veces fallo porque se me olvida que he quedado y porque realmente tengo una vida activa, ¿no? Sí, tengo una vida activa, tengo una vida que me la he ido planificando, he dejado de ir a hacer senderismo porque es que es un día completo y de verdad que no lo encuentro. Se me pasa ahora, esta semana me dijeron, vamos el sábado, pero es que el sábado, sabes que estoy vinculado un poco al club de voleibol Guaguas y juega el sábado por la tarde, por la mañana tengo una reunión del partido también que me hace estar, aunque sea una hora, pero que ya me rompe el día por completo, ¿no? Y así tengo por suerte, no he notado el tiempo que antes le dedicaba, que era mucho, al trabajo, ¿no? Yo era de los que a las 7:30, 7 de la mañana estaba en la oficina, aunque tenía que llegar a las 8. Siempre estaba a primerísima hora. Y después por la tarde había muchas actividades de la propia agencia que me hacía, y viajar, porque llevaba todas las islas y viajaba muchísimo. Pero por suerte he rellenado ese espacio y no lo noto, que es importante. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho a lo largo de tu vida? ¿O te ha quedado algo por hacer? ¿Se te ha quedado pinchado esa como espinita? Todo. Yo creo que todos tenemos algo, ¿no? Algo que me arrepiento, una intenta ahí que hice con un amigo de montar un negocio y salió bastante raro. Pero bueno, fue un error y ya está, por suerte aquí estoy y no pasó nada, ¿no? Pero fue bastante... ¿Y la espinita clavada que tengas por ahí de algo que quisiste después hacer y no algo pudiste? así de que yo quisiera hacer, te digo, me hubiese gustado muchísimo haber hecho lo que te decía antes de haber podido estudiar sociología. Me encanta, leo muchísimo al respecto y me falta la formación académica, porque no me gusta la psicología, porque es el problema de cada uno y yo no estoy para eso, pero sí el estudio de la sociedad, me encanta esa parte. Y ahí sí que tengo una espinita clavada de no haberlo podido hacer, porque no ejercer, porque ya no estás para eso ni a la idea, pero sí tener la formación que te da, y más ahora con este mundo tan convulso que estamos viviendo, con esta sociedad tan convulsa, me encanta estudiar el comportamiento humano en sociedad, y eso es de verdad que es una espinita que tengo que todavía estoy a tiempo. ¿Tienes muchos enemigos? Si existen, yo no los conozco. Por suerte, he creado amigos. Siempre hay, y además recuerdo alguna vez que alguien que decía, ¿qué le pasa conmigo? Y alguien decirte, es que te tiene celos. ¿Celos de qué? Pobre de mí, si no tengo ni para pagar lo que compró. O sea que no va por ahí, pero enemigos declarados, enemigos personales, no tengo ninguno que yo reconozca, que seguramente los habrá, porque sería una vanidad decir que vas por ahí y que todo el mundo es amigo tuyo, no. Pero declarado no tengo ninguno. ¿Y amigos? Amigos, con la verdadera palabra amigos, porque claro, en este mundo siempre se usa mucho el conocido, ¿no? Sí, está el Facebook y Exactamente. Está el Facebook y el amigo. Y el amigo. No, tengo muchísimo. Hay, como tú dices, conocidos que me cogen el teléfono, la agenda. De verdad que tengo la suerte de tener una agenda de personas que me contestan. Y eso hoy día es un valor. Pero amigos de eso que te decía, de poderme ver, tengo en
todas las facetas que he ido caminando en mi vida personal y profesional, he ido dejando todavía compañeros de la época, 99-2007 en la Dirección General de Deportes, todavía compañeros que siguen allí me llaman jefe, y compañeros de la empresa de hace muchísimos años que incluso ya se han ido, me llaman jefe. Me tratan con esa cercanía que yo siempre he intentado crear de la gente que está alrededor mío, ¿no? De ser un amigo más y intentar solucionar los problemas en el momento que se presentan y de tomarme un café o una cerveza en el momento que se presenta. Siempre. Me encanta hablar y me encanta escuchar, que eso también es un valor. Aprendo muchísimo escuchando, ¿no? ¿Te ha decepcionado la política? En parte, sí, porque pensar que la política es humana es un error, y yo la atribuía a esa faceta, ¿no? Aquí tanto tienes, tanto vale. Y realmente he pasado 2 épocas complicadas, incluso a disgusto con mi familia, porque decía, ¿qué haces ahí? Pero siempre he dicho, yo milito en una sigla, lo he dicho siempre he sido nacionalista, siempre, desde la época de UPC, Pueblo Canario Unido, siempre he estado muy cerca del nacionalismo, y siempre he dicho que cuando me vaya, me voy para mi casa. No soy de los que me cambio de sigla, he tenido varias oportunidades de cambio de sigla. Incluso en Fuerteventura, en una crisis fuerte que hubo, me podía haber apuntado al caballo ganador en aquellos momentos, y no, me quedé donde estaba. Y aquí, en cuanto a la ruptura del partido, que yo la viví porque estaba dentro, yo me quedé donde estaba. Siempre he sido fiel a mis principios, y quien me ha aportado esas ideas. Pero después, a nivel personal, veo que me acerco o te dejan acercarte si les interesa, si tienen un interés en ti. Si no tienen un interés en ti, te saludo, somos amigos, somos compañeros de partido, pero no pasa nada, ¿no? Y sí, he tenido algunas decepciones, ya digo, 2 fuertes, cuando salí de la Dirección General por una persona que yo consideraba amigo y era interés. Y ahora aquí en Gran Canaria también tengo mis espinitas porque creo que las cosas no se hacen como yo creo que se debieron hacer. Es un error mío, seguramente, ¿no? Pero cada uno defiende lo suyo, ¿eh? Hablas del nacionalismo. ¿Tú ves a estas Islas Canarias algún día como un país independiente, como está Cabo Verde o como alguno por ahí cercano con menos potencialidad que Canarias? ¿Lo podrías ver? Difícil porque... ¿O pensarlo? Pensarlo, sí, de siempre. Desde la bandera con las 7 estrellas, cuando teníamos que esconderla. Siempre la he ondeado y siempre ha ido conmigo. Pero es difícil porque la superpoblación que estamos teniendo en Canarias no es nuestra. No es nuestra. Y entonces pensar, tú lo ves, yo he estado en mesas electorales, toda mi vida he estado en mesas electorales, y tú lo ves y ves a la gente que vota a los partidos españoles, partidos españolistas, ¿y por qué? Pero si mañana me vas a criticar porque se han olvidado, porque nos tienen abandonados, ¿por qué sigues votándole a esas siglas que no te defienden, que te dicen que son tan canarios como los nacionalistas, pero desde que cogen el primer billete de avión y se van para Madrid, ya le votan en contra de Canarias? Pues continuamente votan en Canarias. Ahora está pasando con el tema de la inmigración de los menores. Pero sí, están votando en contra gente nuestra, gente de Canarias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tú dices, ¿a quién representas? Representas a una sigla, pero no representas a un pueblo, no representas a tu gente, que es la parte que nosotros tenemos que por lo menos políticamente, si fuéramos como los americanos, donde el voto te lo diera y tú tuvieses que responder a la gente que te vota, la cosa cambiaría, pero aquí te representa una sigla y entonces ya es otra cosa. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera recordado? Como un amigo.
un amigo y un enamorado del deporte. Eso sí, porque creo que he dejado mis pasitos en donde he ido pasando, ¿no? Y no tengo ninguna ambición, pero sí mi familia, por suerte, me reconoce como esposo, padre y hermano, y buen tío, que eso sí que me lo recuerdan, pero después como en la sociedad como un amigo, como una persona que fue dejando amigos, como tú decías antes, y que los enemigos seguramente igual irán al velatorio porque tiene que dejarse ver. Bien, hemos escuchado a José Manuel en su último tramo de entrevista. Podemos observar que su emoción, cuando habla del tiempo actual, que no ha perdido ningún ápice desde que dejó su trabajo reglado y pasó a lo que desde esta casa llamamos jubilación en activo. Su incorporación a las tareas de presentación en esta casa en el programa No Somos Mayores, copresentando con Pedro de Pablo, le ha supuesto una nueva experiencia que ha superado con creces en su desarrollo. En estos casi 60 minutos hemos podido constatar que su agenda actual está llena de muchas iniciativas y proyectos, lo que ha hecho que su vida siempre ha sido una máquina que, además de tener todo tipo de vivencia, ha fabricado iniciativas pudiendo crear todo tipo de proyectos. José Manuel Betancor, como comentábamos al principio de este programa, hombre hecho a sí mismo, humilde, modesto, de fácil verborrea, ha logrado calar en esta sociedad que, a pesar de ser tan despersonalizada, ha tomado nota de José Manuel, de su deambular por la vida y de su ejemplo de vida activa. Vamos llegando al final. Toca el momento de la despedida. Reconozco que lo he pasado bien y espero que ustedes, señores telespectadores, también. Hemos tenido tiempo antes de irnos de tomar un café en común con el equipo de grabación y con su mujer, con Rosy, que nos ha permitido ampliar ese bienestar que hemos sentido durante toda esta jornada. José Manuel Betancor Álvarez, técnico administrativo, director de agencias de viaje, dirigente deportivo y un sinfín de cosas. Solo me queda desearte lo mejor para todos estos años que te esperan, seguro. No cambies, querido amigo. Hasta siempre.